Hola, bienvenido. En este video vamos a ver cómo poder realizar una suma y una resta de fracciones de manera combinada. Si te gusta este video, yo te invito a que me regales un like y que te suscribas al canal. Comencemos. Vamos a realizar ejemplos para poder entender cuál es el procedimiento al momento de encontrarnos con sumas y restas de fracciones combinadas. Para ello tenemos la siguiente operación. Vamos a sumar 8 cuartos más 3 medios menos 6 tercios. Las primeras dos fracciones se encuentran sumando, mientras que la última fracción se encuentra restando. Por lo tanto, tenemos una operación en donde vamos a llevar al mismo tiempo suma y posteriormente resta de fracción. Bien, veamos cómo poder llevar a cabo este procedimiento. Vemos en primer lugar que los denominadores de cada una de las fracciones son diferentes. Para la primera fracción tenemos un 4, para la segunda fracción un 2 y para la última fracción un 3. Como los denominadores son diferentes, tendremos que proceder a encontrar un común denominador. Y esto lo vamos a llevar a cabo a través de la descomposición de esos números en sus factores primos. Bien, veamos. Anotamos el 4, el 2 y el 3. Aquí los tenemos, 4, 2 y 3. Dibujamos una línea vertical y una línea horizontal. Y para empezar la operación, te recuerdo que vamos a utilizar solamente números primos. Los primeros números primos que tenemos son el 2, el 3, el 5 y el 7. Esto no significa que solamente tengamos esos números. Tenemos más arriba del 6 hay más números primos, pero generalmente estos primeros números primos son los más usados cuando los números de las fracciones no son números demasiado grandes. Bien, por lo tanto, pues una vez que anotamos los denominadores 4, 2 y 3, vamos a empezar con el primer número primo, que es el número 2. Y vamos a revisar si estos números se pueden dividir entre el 2. Aquel número que se pueda dividir, procedemos a dividir. Aquel número que no se pueda dividir porque nos dé un resultado con punto decimal, no lo dividimos y solamente lo vamos a recorrer hacia abajo. Bien, comencemos. 4 es posible dividirlo entre 2 porque nos da 2. 2 es posible dividirlo entre 2 porque nos da 1. 3 no es posible dividirlo entre 2 porque nos daría 1.5. Pero hay que recordar que en esta descomposición no debemos de usar números con punto y decimal. Por lo tanto, pues el número 3 no es posible dividirlo entre 2 y lo único que hacemos es tomar el número y recorrerlo al siguiente renglón. En este nuevo renglón nos ha quedado 2, 1 y 3. Cabe mencionar que cuando tenemos un número 1, ese número ya no se va a poder seguir dividiendo entre ningún número y solamente ese número 1 lo vamos a ir recorriendo hasta el final. Por lo tanto, pues vamos a ver si el 2 y el 3 se pueden seguir dividiendo entre el primer número primo, que es el número 2. Bien, chequemos. 2 entre 2, si se puede, nos da 1. El 1 ya no se puede dividir, lo recorremos. Y ahora el 3 entre el 2 no se puede dividir, por lo tanto el número 3 también lo recorremos hacia abajo. Ahora nos ha quedado
1, 1 y 3. Si intentamos buscar que alguno de estos números se pueda seguir dividiendo entre 2, vemos que no es posible. Por lo tanto, ahora tomamos el siguiente número primo, que como podemos ver es el número 3. Y vamos a verificar si alguno de estos se puede dividir entre el 3. Bien, pues solamente nos queda el 3, ya que estos dos unos ya no se van a poder dividir. Por lo tanto, 3 entre 3 se puede porque nos da 1. Estos dos unos pues simplemente los recorremos, de tal manera que cuando el último renglón nos han quedado puros unos, la operación terminó. ¿Cómo encontramos el común denominador? Pues simplemente multiplicando los números de la última columna. En este caso vamos a multiplicar 2 por 2 por 3. Veamos. Aquí tenemos anotada la multiplicación de 2 por 2 por 3, lo cual nos da como resultado 12. Bien, este número 12 es el común denominador y es importante que no olvides que el común denominador solamente lo vamos a usar para realizar divisiones. Bien, veamos. Anotamos por la parte inferior el común denominador, que viene siendo el número 12. Y con este número 12 vamos a hacer divisiones. 12 dividido entre 4. 12 entre 4 nos da 3. Y 3 multiplicado por 8 nos da como resultado 24. Enseguida, 12 ahora se divide entre 2. 12 entre 2 nos da 4. Y 4 multiplicado por 3 nos da, 12 entre 2 nos da 6. Y 6 multiplicado por 3 nos da 18. Ok, continuemos. Ahora, 12 entre 3 nos da 4. Y 4 multiplicado por 6 nos da 24. Hay que hacer notar que estos dos primeros números, estos dos, se encuentran sumando y que el último número, como podemos ver, se va a restar. Bien, lo que vamos a hacer ahora es sumar 24 más 18, de donde vamos a obtener 42. Este 42 enseguida se va a restar con 24. Veamos. Este 42 es el de acá arriba y se va a restar con menos 24. De tal manera que 42 menos 24 nos da como resultado 18 sobre 12. Hay que observar que el denominador, que es el 12, solamente lo fuimos recorriendo hasta llegar a esta parte, 18 sobre 12. Vamos a checar primeramente si el 18 se puede dividir entre el 12 y que nos dé como resultado un número entero. Vemos que no es posible dividirlo, dado que nos daría un número con punto y decimal. Por lo tanto, como no se puede dividir, vamos a ver si la fracción se puede simplificar buscando que tanto el 18 como el número 12 se puedan dividir entre un mismo número. Y para ello siempre comenzamos con el 2. Veamos, 18 entre 2 nos da 9 y 12 entre 2 nos da 6, quedando ahora la fracción 9 sextos. Vamos a seguir checando si tanto el 9 como el 6 se pueden dividir entre el 2. Como vemos que el 9 no se puede dividir entre el 2, pues el número 2 no nos sirve y ahora vamos a buscar con el número 3 y vamos a revisar que tanto el 9 como el 6 se puedan dividir entre el 3. Vemos que esto sí es posible, dado que 9 entre 3 nos da 3
y 6 entre 3 nos da 2. Finalmente la fracción nos quedó como 3 medios. Esta fracción ya no es posible seguirla simplificando más y hemos llegado al resultado final. 8 cuartos más 3 medios menos 6 tercios nos dio como resultado 3 medios. Bien, veamos el siguiente ejemplo. En este segundo ejemplo queremos sumar 2 cuartos más 5 tercios y después restar menos 6 quintos. En primer lugar nos damos cuenta que los denominadores de las fracciones son diferentes. Para el primero tenemos 4, para el segundo 3 y para la tercera fracción 5. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es encontrar el denominador común. ¿Cómo encontramos el denominador común? Descomponiendo 4, 3 y 5 en sus números primos. Veamos. Anotamos 4, 3 y 5, que son los denominadores de las fracciones. Recordemos que para realizar esta operación siempre utilizamos el primer número primo para comenzar, que es el número 2. Y vamos a revisar cuál número se puede dividir entre el 2. Veamos. 4 entre 2 nos da 2, sí se puede. 3 entre 2 no se puede dividir, por lo tanto el número 3 se recorre. 5 entre 2 no se puede dividir porque nos daría un número con punto y decimal, por lo tanto recorremos el número 5. Ahora nos quedó 2, 3 y 5. Vamos a checar nuevamente si estos números se pueden seguir dividiendo entre el 2. Con que uno de ellos se pueda dividir entre el número 2, pues eso nos da la razón para utilizar o seguir utilizando el número 2. Veamos, 2 entre 2 nos da 1, sí se puede dividir. 3 entre 2 no se puede dividir, por lo tanto el número 3 lo recorremos. 5 entre el 2 tampoco se puede dividir porque nos daría un punto y decimal. Por lo tanto, tomamos el número 5 y lo recorremos hacia abajo. Ahora nos quedó 1, 3 y 5. Si pretendemos escribir aquí el número 2 y checar si estos números se pueden seguir dividiendo entre 2, pues nos vamos a dar cuenta que no. Por lo tanto, lo que hacemos, si ya no podemos utilizar el 2, ahora tomamos el siguiente número primo, que es el número 3, y vamos a checar que alguno de estos se pueda dividir entre el 3. Bien, el 1 ya no se puede dividir entre ningún otro número más, por lo tanto simplemente se va recorriendo. El 3 entre 3 sí se puede, nos da 1. 5 entre 3 no se puede dividir porque nos daría un número con punto y decimal. Por lo tanto, al no poderse dividir el 5, lo recorremos. Nos quedó en este renglón 1, 1 y 5. Vemos que ninguno de los números se puede dividir entre el 3, por lo tanto ahora tomamos el siguiente número primo, que sería el número 5. Y vamos a checar si este número se puede dividir entre el 5. Vemos que sí, porque 5 entre 5 nos resulta 1. Cuando el último renglón se compone de puros unos, la operación ha terminado. ¿Cómo encontramos el común denominador? Multiplicando los números de la última columna. Vamos a multiplicar 2 por 2, por 3 y por 5. Veamos. 2 por 2, por 3 y por 5, esto nos da 60. Este número 60 es el común denominador y es el que nos va a servir para poder encontrar la solución a la suma y a la resta de fracciones.
Por lo tanto, tomamos el común denominador y solamente lo vamos a usar para dividir. Veamos. Anotamos aquí en la parte inferior el común denominador, en este caso el número 60, y ahora vamos a dividir con él. 60 dividido entre 4. 60 entre 4 nos da 15, y 15 multiplicado por el 2, que es el numerador, nos da 30. Enseguida, 60 dividido entre 3 nos da 20. 20 multiplicado por 5 nos da 100. Como verás, aquí hemos anotado el número de suma porque las dos primeras fracciones se encuentran sumando y enseguida anotamos el signo de resta dada que la última fracción se encuentra restando. Ahora, tomamos el número 60 y lo dividimos entre 5. 60 entre 5 nos da 12 y el 12 lo multiplicamos por el numerador que es 6, de donde obtenemos 72. Enseguida, primero procedemos a sumar 30 más 100, de donde obtenemos 130. A 130 enseguida se le va a quitar o se le va a restar 72. Veamos. 130, que es el número que salió de la suma de 30 más 100, le restamos 72. Abajo el denominador, que es el número 60, simplemente lo hemos recorrido. Bien, 130 menos 72 nos da como resultado 58 sobre 60. Vamos a verificar o vamos a revisar si el 58 se puede dividir entre 60. Vemos que no se puede dividir porque al intentarlo nos daría un número con punto y decimal. Por lo tanto, lo que sí podemos buscar es que tanto el número 58 como el número 60 se puedan dividir por un mismo número. En este caso vamos a comenzar buscando que ambos números se puedan dividir entre el 2. Bien, 58 dividido entre 2 nos daría 29. 60 dividido entre 2 nos daría 30. Ahora la fracción quedó como 29 treintaavos. Bien, vamos a seguir viendo si ambos números se pueden dividir entre 2. Vemos que no es posible porque el 29 no se puede dividir entre el 2, aunque el 30 sí. Pero aquí lo que debemos de buscar es que tanto el número de arriba como el número de abajo se puedan dividir los dos al mismo tiempo entre un mismo número. Como no es posible dividir entre 2, vamos entonces ahora a checar si los dos números lo podemos dividir entre 3. Bien, veamos. 20 ni el otro número tampoco se puede, por lo tanto, hasta ahí terminaría la operación. Bien, continuemos. En este ejemplo, vamos a sumar 4 tercios más 2 sextos menos 6 cuartos. Las primeras dos fracciones se encuentran sumando y la última fracción se encuentra restando. Podemos ver que los denominadores son diferentes. Para la primera fracción tenemos 3, para la segunda fracción tenemos 6 y para la última fracción tenemos 4. Por lo tanto, para poder comenzar la operación, tendremos que encontrar el común denominador de 3, 6 y 4. Y esto lo llevamos a cabo mediante la operación de descomposición en sus números primos. Bien, tengamos entonces anotado 3, 6 y 4 y busquemos los números primos que nos permitan obtener el común denominador. Recuerda que los primeros números primos son 2, 3, 5 y 7. Y siempre que comenzamos esta operación
siempre comenzamos con el número 2. Bien, veamos. Anotamos el número 2 y vamos a revisar cuál de estos números se puede dividir entre el 2. 3 no se puede dividir entre el 2, por lo tanto el número 3 se recorre. 6 sí se puede dividir entre el 2 porque nos daría 3. 4 también se puede dividir entre el 2 porque nos da 2. Ahora en el nuevo renglón nos quedó 3, 3 y 2. Vamos a seguir revisando si alguno de estos números se sigue dividiendo entre el 2. Vemos que ni el 3, que aparece en el primer lugar, se puede dividir entre el 2, ni el segundo 3 se puede dividir entre el 2, por lo tanto recorremos los números 3. Mientras que el último número, que es el 2, sí se puede dividir porque 2 entre 2 nos da 1. En este nuevo renglón nos ha quedado 3, 3 y 1. Vemos de manera directa que ninguno de estos números se puede dividir entre el 2, por lo tanto ahora utilizamos el siguiente número primo que viene siendo el número 3. Vamos a buscar qué números de este renglón se pueden dividir entre el 3. Y vemos 3 entre 3, sí se puede porque nos da 1. Para el segundo número también, 3 entre 3 nos da 1. Y este número, ya lo hemos comentado, que ya no se va a poder dividir, por lo que solamente lo vamos a recorrer. Bien, para poder encontrar el común denominador, simplemente tenemos que multiplicar los números de la última columna. En este caso vamos a multiplicar el 2 por el 2 y por el 3. Veamos entonces. 2 por 2 por 3, 2 por 2 4 y 4 por 3 12. Este número 12 es el común denominador que nos va a servir para el 3, nos va a servir para el 6 y nos va a servir para el 4. Veamos entonces. Anotamos el común denominador en la parte inferior y ahora este común denominador se va a utilizar para dividir. De tal manera que 12 entre 3 nos da 4. Ese resultado ahora se multiplica por el numerador. 12 entre 3, 4. 4 por 4, 16. Ahora, bajamos el signo de más, anotamos el signo de suma, y ahora tomamos el número 12 y lo dividimos entre 6. 12 entre 6 nos da 2, y ese 2 multiplica el numerador, que también es 2, de tal manera que 2 por 2 nos da 4. Enseguida anotamos el signo de resta, y ahora el 12 lo vamos a dividir entre el 4. 12 entre 4 nos da 3, y 3 multiplicado por 6 nos da 18. Bien, nos ha quedado en el numerador 16 más 4 menos 18. Lo primero que vamos a hacer es sumar 16 más 4, de donde vamos a obtener 20. Ahora, este número 20 enseguida se debe de restar con 18. Por lo tanto, anotamos 20 menos 18 sobre 12. Realizamos la operación del numerador. 20 menos 18 nos da 2 sobre 12. No podemos dividir 2 entre 12 porque nos daría un número decimal. Pero vamos a buscar si tanto el número 2 como el número 12 los podemos dividir entre un mismo número. Recuerda que aquí empezamos checando si ambos números se pueden dividir entre el 2. De tal manera que 2 entre 2 nos da 1 y 2 entre 2 nos da 6. Finalmente el resultado buscado nos queda como un sexto. Bien, yo espero que a través de estos videos te haya ayudado a comprender cómo resolver una operación en donde estemos combinando sumas
y restas.